אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', עמוד 391, דף... Estamos leyendo en el Talmud de Sefirot, volumen 2, parte 6, en la luz interna del punto número 1, comenzando con las luces, vistieron a las 10 Sefirot. Estamos buscando el texto, amigos. Sí, por favor. Luces vistieron las Sefirot de los primeros 3 Partzufim. Perdóname, si no encuentro el texto, lo voy a hacer a capela. Galgalta Absag de Ak, por el medio de presente y no presente. Rav. Mati lo mati quiere decir presente y no presente. En otras palabras, inicialmente la luz se expandió únicamente de las vasijas de Keter y después ya no están presentes en el Keter. Esto es que se escaparon del Keter, queriendo decir, contra el texto, la medida de grosor en la pantalla ha sido refinada y después la luz está presente en Jochma. Así, únicamente en la vasija de Keter, la luz se expandió en la fase de misericordia, llamada gustos teamim. Sin embargo, la luz llegó a la vasija de Jochma únicamente después del refinamiento de la pantalla y la disminución del nivel. Y de la misma forma en el resto de las Sefirot. Rab. Es decir, que la luz se mueve de una esfera a otra hasta llegar, hasta que abandona la esfera anterior y hasta la siguiente esfera. Y así es como la esfera asciende hasta el siguiente Partzuf. Por esta razón, todas las Sefirot por debajo de Keter son llamadas Nekudot, puntos, ya que ellas son fases de la luz reflejada y juicios. Como está escrito en extensión las palabras del Ari arriba. Sí, siguiente. Kiev. Un segundo. Vamos a ver qué es lo que quiere. Kiev. Sí, Rab. Quisimos preguntar. No nos escuchó. Se le cortó a Shaul. Perdón. Perdón, no escucho la traducción. Ya vamos a llegar a ello. Después vamos a hablar de eso. No puedo escribirlo. Continúa la lectura, amigos. Se ha explicado arriba en la luz interior, parte 5, que 2 luces descienden y visten las vasijas de Keter y son llamadas Zon. El masculino, el macho, que es la fase de vestidura, y su nivel alcanza Jochma. La hembra del macho es el espesor de la fase 2 y su nivel alcanza Binah. También el Kli de Keter, el nivel de Kli de Keter, también se le forzó a terminar de manera igualitaria con el reglaim de Ab. La misma razón es que esto de Ab, el masculino, obtiene el nivel de Jochma ahí, en la vasija Keter. Por ello, la restricción se aplica a él tanto como al Partzuf Ab, y ahí debe terminar por encima del tabur, porque no debe brillar las vasijas de Zon de la fase 4. Podrán encontrar que lo que el Ari escribió arriba, que es que el Partzuf Sag se expandía hasta los reglaim de Ak, hasta el Sium, dice Rab, hasta el final, sí. Continúa la lectura. Las Nekudot de Sag. Esto se refiere únicamente a las fases de Nekudot, los puntos de Sag, que son las 9 Sefirot inferiores de Jochma hacia abajo. Sin embargo, los Teamim, los gustos de Sag, que son el Keter del Guf de Sag, ellos se detuvieron en el Tabur, puesto que no puede brillar del Tabur hacia abajo, debido a la luz de Jochma en ella. Rab dice, para nosotros generalmente lo estudiamos esto en todos los Partzufim, que la primera expansión aún permanece en las partes previas que están en contacto.
Así que aquí como en los tamim de Sag, aún tiene Jochma, que es por esto por lo que no puede expandirse por debajo del tabur general, el tabur de Galgalta, el cual es por eso que la Nekudot de Sag, los Nekudot de Sag, ellos sí pueden descender por debajo del tabur general. Continúa la lectura. El Zon de Kete es refinado en la fase 3 y la fase de ellos hacia la fase 2, que se les entrega a la vasija Jochma de Sag. Estas luces ya no tienen ningún nivel de Jochma ahí, Rab. Or Jochma ha escapado del Sag, dice Rab, y es la luz clara de Hasadim. No termino la idea. Las luces de Sag, continúa la lectura, se expandieron a las vasijas de Ak por debajo del tabur, y así como las luces en los demás niveles, Binah, Zerampin y Malhut. Rab, es decir, la luz de Jochma no puede descender por debajo del tabur de Galgalta. Es decir, que únicamente la luz de Hasaim puede. En Sag tenemos la luz de Jochma en el comienzo, porque llegó a la Reshimot de Gimel Bet. Entonces tenemos Gimel, también Jochma, y hasta que no tenga otro Gimel de Itlapshut, de vestidura, no puede descender por debajo del tabur. Hasta que comienza a purificar estas luces, hasta que no se purifique esta luz, pueden descender por debajo del tabur. Y la luz superior, cuando comienza a sentir todas las vasijas, siente todas las vasijas o las llena todas las vasijas. Es como el anfitrión que siente ante el invitado y quiere compartir todo lo que tiene. Donde así, por este medio, así la luz, igual la luz de Hasadim puede ir con la luz de Jochma y solo así se puede expandir. ¿Aclaro? Bueno, adelante. Se explicaron las palabras del Rab. Perdón, las palabras del Ari corrigen que estos 4 niveles, Hub, Zerampin y Malhut de Sag, que se expandieron debajo del tabur, Rab, de Keter de Sag, dice, continúa la lectura. Se elevaron una vez más el lugar del gusto de Sag por debajo del tabur y no se expandieron de tabur hacia abajo. Esto no ocurrió. Está escrito aquí que Sag termina en el tabur, es decir, que después de los ascensos de estas luces por encima del tabur, los ascensos de estas luces son por eso mismo llamado la restricción de Neji. Entiendan todo lo anterior profundamente y repitan estas cosas hasta que aparentemente estén como si estuvieran puestos en una caja, ya que necesitarán todo lo anterior en cada una de las palabras de la explicación de los Nekudim y el rompimiento de las vasijas. Y es imposible siempre repetir con tal longitud. No escuchamos, Rab. Rab dice, es acerca del asunto de Sag, que está dividido, los tamim de Sag, arriba y abajo del tabur de Galgalta, y los Nekudot, los puntos de Sag, que pueden descender por debajo del tabur de Galgalta. Estas cosas nosotros siempre debemos conocerlas y recordarlas, porque este es el eje de todos los mundos. Adelante. Continúa la lectura. Y así, estos Man y Bon son del tabur hacia abajo, correspondientes a Zon de Axilut. Es decir, que las 10 firot de Nekudim, consideradas Ma y Bon, de este Sag, ellas corresponden al Zon de Axilut, que también está vestida, viste más bien las partes de Arihampin, o de parte de Arihampin de hacia abajo. Y la razón para estas palabras será explicada, por lo tanto. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta porque
Rami, hay una acá en el salón. Sí, Rami. Es una pregunta de un amigo. ¿Por qué es que la luz de Hasadim va por debajo del tabur? ¿Qué es lo que quiere hacer ahí? ¿Y qué carencias son las que siente? Primero que nada, cualquier luz es la relación del creador con los seres creados y por eso quiere expandirse en todas las vasijas, en todos los deseos de los seres creados, tanto como es posible hasta que el sium de los reglaim. Sin embargo, la luz de Jochma tiene una limitación porque los inferiores pueden recibirlo con el fin de recibir y estará en contra del propósito de creación y causará una ruptura. Y así únicamente la luz de Hasadim es que puede expandir en los inferiores y también bajo ciertas condiciones, porque la luz de Hasadim también puede causar en ciertos tiempos daño al ser creado. Y por ello hay limitaciones en la expansión de cualquier luz. La luz de Jochma no puede bajar por debajo del tabur. La luz de Hasadim sí puede bajar por debajo del tabur hasta el Sium Reglaim de Ak, pero de acuerdo a las vasijas que deben ser adecuadas para ello. España 1. Buenos días, Rab. Buenos días, Cliff. ¿Qué son las Nekudot en el Parsur, Rab? נקודות שבפרצוף זה נקרא כלים. Rab, las Nekudot, los puntos en el Partzuf, estas son vasijas de nuestro deseo recibir que no reciben ya más, sino que al contrario, quieren dejar de recibir las luces y por lo tanto las Nekudot, las restricciones de Malhut no quieren recibir y pone su fuerza en expansión de la luz superior y con esto expulsa la luz superior de abajo hacia arriba. Y así, esta acción o estos partzufim, estas luces, son llamadas nekudot, puntos. Los nekudot, puntos, son los puntos de Malhut que entran en la luz y por ese medio es que la luz se eleva hacia arriba y parte. Continuamos. Tenemos la segunda letra abajo, arriba, perdón. Perdón, que son sus ramas. El pelo de su rosh son aparentes de las ramas de... ya lo encontré. Y esto es opuesto a las ramas de Sag. Abba e Ima están incluidos en ellos y entre ambos tomaron a Bina de Ma después de la corrección, que es el nombre de Sag, que contiene ambos y son incorporados en el Masla de Digna, la barba de Arihampin. Estudien esto profundamente, ya que está aquí, pero después Sag se va a expandir a los reglaim de Ak. Sí, dice Rab. Punto 2, Dorpnimi, ahora sí. El pelo de su rosh es opuesto a sus ramas en Ab y el pelo de su barba es de la Jap opuesto a las ramas de Sag. Este pelo de la cabeza y la barba no surgió inmediatamente con la emanación del Paruf, sino que después de la restricción de Neji y el ascenso de los G inferiores a los Einaim. Esto será explicado más abajo de que la G inferior, que es la pantalla que une para la fase 2, en la fase 4, juntas se elevan a Jochma de Rosh de Sag llamada Einaim, donde hacen una cópula con la luz superior y elevan la luz reflejada Jochma a Keter, es decir, de Einaim a Galgalta.
extendiendo únicamente los niveles de Zeir Anpin. Amigos, estamos traduciendo el texto en inglés. En ese momento, las 10 Sefirot de Rosh de Sag se dividen en Galgalta y Einaim y en Ozen, Jotem, Ozen, Jotem, ya que el lugar de la copulación se convierte en el Einaim y el Einaim operado dentro del P de Rosh. Las 3 Sefirot Ahab se convirtieron en la fase de Guf y estas recibieron de este Malhut que está parado en los Einaim y les imparte desde arriba hacia abajo. Y únicamente 2 Sefirot de Galgalta y Einaim permanecieron ahí en la fase Rosh, es decir, en la fase de abajo hacia arriba. Así, las 10 Sefirot de Rosh fueron divididas en 2 fases, Rosh y Guf, puesto que únicamente su Keter y Jochma permanece como la fase del Rosh, mientras que Binah, Zeir Anpin, Malhut, en ellas partió de la fase Rosh y se convirtió Sefirot de Guf, Rab. Es decir, no es que el Rosh, la cabeza, se dividió en Rosh y Guf, sino más bien que es similar a como tenemos la división Rosh y Guf en el Rosh general, también el Rosh en ellos, digamos, porque ahora tiene una división en ella donde la luz se le permite expandirse y la luz superior no se le permite expandirse, la luz de Jochma, por lo tanto, ahí también se divide en 2 partes. Más adelante vamos a ver Serot Reisha, Serot Digna, el pelo de la cabeza y el pelo de la barba. Vamos a estudiar esto después. Pero por ahora el Rosh se divide en una parte superior, digamos, y una parte inferior en ella. Pongámoslo de esta manera hasta que Nikvei Naim es llamado Rosh, hasta la mitad del Einaim. Y debajo de eso ya se considera el Guf del Rosh, el cuerpo de la cabeza, los resultados. Siguiente. Esta cúpula que divide las 10 Sefirot de Rosh en 2 fases, Rosh y Guf, se hace en el Jochma de Rosh de Sag mismo. Sin embargo, para sí misma permanece, o por sí misma permanece sin cambio, y es sabido que no hay ausencia en la espiritualidad. Solo existe adición aquí, ya que son consideradas 10 Sefirot de las ramas de Rosh de Sag, llamadas 10 Sefirot de pelo. Rab, como para nosotros así el pelo cubre la piel, sí, en la cabeza, también en la cara, en el rostro. Es lo mismo acá porque emana de la espiritualidad. En hebreo pelo, así, pelo también significa espantoso, es una carencia y cubren los lugares donde hay falta o carencia de correcciones, es decir, el pelo de la cabeza y Serot Digna, el pelo de la barba. Y esto es del hecho de que estos lugares requieren de corrección. Y es por esto que también podemos ver en la descripción de este mundo nuestras propias fases, y esto indica falta de corrección. Siguiente. Estos son aquellos que fueron divididos en las 2 fases superiores de Rosh y Guf, Keter y Jochma en ellos, que permanecieron en la fase Rosh. Son considerados ramas de Ab en la forma del pelo de la cabeza. Las 3 Sefirot, Ahab en ellas, que se convirtieron en las fases de Guf, son consideradas el pelo de la barba. Las
ramas de Sag. Rab digna en arameico quiere decir, en arameo, perdón, quiere decir zakan, barba. Está escrito, continúa el texto, que el pelo del Rosh es opuesto a las ramas del Ab, y el pelo de las barbas es de la Hab, opuesto a las ramas de la Hab. Esto significa que la división de las dos Sefirot en las fases de Galgalta y Naim y Ahab, que ocurrieron en Rosh de Sag, esta renovación es llamada pelo. También fases de Galgalta y Naim que permanecieron en la fase Rosh se considera a las ramas de Ab, y las fases de Oz en Hotem, P, en ellas, que salieron del Rosh, son consideradas las ramas de Sag. La razón para esto es explicada, por lo tanto, más adelante. Kiev. No está claro que son estos searot. Es una corrección, falta de corrección en el cuerpo. ¿Qué renovaciones pasan ahí? Rab, cada uno de los partzufim tienen luces que se expanden desde arriba en el Keter, Jochma y Binah, o partes de Binah. Y esto es la luz que se expande desde arriba, el Creador. Y más adelante uno tiene la respuesta a esta expansión desde las vasijas, que es el Zad de Binah, Zerapin y Malchut. Se divide en Galgalta y Naim y Ahab. Las luces que se expanden en Galgalta Beinaim son llamadas las luces del otorgamiento. Las luces debajo de esto también tienen todo tipo de nombres. ¿Y qué es lo que nos quiere decir acá? Que nosotros debemos ver estas dos partes en cada uno de los partzufim, en cada partzuf, como el partzuf se divide en estas dos partes, porque en la parte superior del partzuf, Galgalta y Einaim, ahí aún no hay limitación en la expansión de las luces generalmente, y en la segunda parte, en el Ahab, ahí ya existe el deseo de recibir, y esto limita la expansión de la luz. Y por lo tanto debemos ver aquí dónde está el ser creado y en qué forma puede estar conectado con el Creador. Y en eso, en cada uno de los cada partzuf espiritual, tenemos una limitación para Galgalta Naim y Ahab. Y específicamente esto en el mundo de Atzilut, donde tenemos un partzufim grandes y completos de Abba Beima y Yeshut, y hay muchos discernimientos ahí, porque mientras más descienden de arriba abajo, nos limitamos aún más limitados. Nosotros nos contraemos más, nos restringimos más, porque tenemos acá la luz que desciende debajo del tabor general de Galgalta, y tenemos vasijas acá que están mezcladas o que fueron mezcladas y que se pasan por la ruptura del mundo de Nekudim, etc. Aquí estamos hablando de estos estados de la ruptura, y por lo tanto tenemos aquí ya una colisión, digamos, una aproximación entre las luces superiores y las vasijas inferiores, tanto como pueden aproximarse una a la otra y mezclarse, se mezcla una con la otra. Bueno, vamos a estudiar esto ya pronto. Vamos a ver a Moscú. Vamos a responder a Moscú 7, después vamos con las mujeres. La pregunta, dice Moscú 7, tenemos dos preguntas. La primera es como muy general. Sí,
Cuando vemos un cambio dinámico, cuando la luz que reforma como que se rompe o irrumpe o avanza, este canal, o donde se encuentra este lugar para la criatura que puede influir a este proceso Rab. Nada pasa acá por adelantado, sino más bien la luz superior está en reposo completo, y en la medida en la que las vasijas de abajo hacia arriba pueden aproximarse más a la luz superior para conectarse con ella, para hacer un lugar de recepción de la luz superior de acuerdo a la equivalencia de forma. Eso es como la luz superior entra a ellas, las llena y permanece en ellas, se queda ahí. No es que la luz superior empuja, o a veces decimos de esa forma, pero no es correcto. Más bien, no hay coerción por parte del Creador. Es todo hecho de acuerdo al deseo, la carencia y la petición del ser creado. La segunda pregunta. Hola, Rav, gracias. No queda claro totalmente por qué la Searot de Rosh es una rama de Ab y no de Sag propiamente. Rav, tenemos ramas de Ab y ramas de Sag y eso lo vamos a aprender. ¿Qué es lo que nos dice? Searot de Galgalta Ve'enaim permanecen como Rosh y se consideran ramas de Ab. Y Ozen Jotempe, en ellos salen fuera del Rosh y se consideran ramas de Sag. Y se los dije ya antes, que así se divide cada Partzuf, hasta Gard de Binah, incluyendo Gard de Binah, Keter Jochma y Gard de Binah, todavía eso no pertenece a los inferiores, no llega de arriba del Creador, y de Zat de Binah comienza el deseo de recibir de las 4 fases de luz directa. Ya hemos empezado a aprender esto. Y desde allí ya comienza a haber un deseo de recibir de Zat de Binah, Zeranpin y Malchut. Bueno, pasamos a preguntas de mujeres. Por favor. Sí, Rav, 3 preguntas de esta parte de la clase de Nueva York 4. ¿Tenemos de nuestro mundo vasijas de Rosh que no se han roto? Rav dice, yo quiero decir de esto algo importante, que los kelim de Rosh no se rompen. En Rosh no hay kelim. Solo el guf puede romperse, aunque las decisiones incorrectas llegan del Rosh. Entonces Rosh se anula y el guf se rompe. Adelante. 27. ¿Qué significa que las luces ascienden o descienden? Rav, las luces ascienden o descienden significa que las vasijas pueden recibirlas en fases más inferiores, son luces descendentes, y ascendentes que los kelim no pueden recibirlas y las luces ascienden y vuelven a su raíz. ¿Hay vasijas que no pasaron ruptura? Rav dice, no existe eso. Tamarishon pasó por toda la ruptura y no hay ningún kli que estuvo en su guf que no se haya roto. Última pregunta, Moscú 6. ¿Cuál es la diferencia entre la relación entre el creador y la criatura en Or Jochma y Or Hasadim? Luz de Jochma y luz de Hasadim. Rav, la luz de Jochma es el propósito de la creación
y la luz de Hasadim es la corrección de la creación. Por eso, así es como debemos relacionarnos con las correcciones, que primero tenemos que anhelar alcanzar la luz de Hasadim, que son las vasijas otorgar con el fin de otorgar, vasijas de Aviut, Shoresh, Aleph y un poco de Bet, y después anhelamos llegar a las vasijas de recibir con el fin de otorgar, que esos ya son vasijas, la continuación de Bet, Gimel, Dalet, 2, 3 y 4 de Aviut. ¿Sí? ¿Qué más? Otra pregunta que llegó ahora de Toronto 3. ¿Por qué hay luz de Jochma en Sag? ¿Acaso el régimen de Itlapshut puede traer luz? Rav dice, hermosas preguntas de las mujeres, yo realmente disfruto escucharlas. Sí, en Sag nosotros tenemos una Aviut que atrae la luz de Jochma también, porque sin la luz de Jochma en general no se puede subsistir, porque la luz de Jochma es la luz de la vida. Por eso, si el Partzuf quiere estar solo con el fin de otorgar, igualmente necesita en algo estar incluido de la luz de Jochma. ¿En base a qué va a estar con el fin de otorgar? ¿En base a qué va a estar únicamente en otorgamiento? Digamos así, yo no quiero recibir. ¿Quién sabe que yo no quiero recibir? Eso puede decirse bajo una única condición, que me den dinero, plata, que yo tengo plata en las manos, yo diga, no, yo esto no lo quiero y lo doy. Entonces queda claro que yo no quiero recibir. Pero eso tiene que estar en mi autoridad y por eso yo doy. Por eso, Sag, que no quiere recibir, tiene que estar con la luz de Jochma. De lo contrario, ¿cómo es eso que no quiere recibir? Él debe trabajar también con vasijas de recepción para demostrarse a sí mismo y a todos, digamos, que no quiere recibir. Por eso en Sag hay Jochma. יש פה שאלות Sí, באולם. Gilad. Hay preguntas en la sala. כן, עידו, בבקשה. Ido, por favor. ¿Se puede explicar el principio de que no hay ausencia en la espiritualidad? Yo no entendí porque hay como una renovación, una evolución, la división del Rosh en dos. Y dice que no hay ausencia en la espiritualidad. Esto es solo un agregado a lo que sucede. No hay ausencia en la espiritualidad. Hay varios fenómenos que lo que hubo antes permanece y no desaparece y no cambia. O sea que cada cosa espiritual que hubo permanece y no cambia. Eso es una cosa. Segundo, que no hay ausencia en la espiritualidad es que se encuentra como superior dentro del inferior y las raíces superiores permanecen en los inferiores. Y eso son los padres y los hijos, el padre y el hijo. Todo tipo de fenómenos nosotros revelamos en nuestra vida, incluso en nuestra vida corporal y también en la vida espiritual. Yo pregunto acerca de la primera parte de lo que hubo acá. Está, digamos, Sag, Rosh, 10 Sefirot, como estaban, y después está este ascenso de Mikveh Naim, Zivug. Esta segunda división es como un agregado. Entonces vemos dos sistemas, dos situaciones, ambos existen simultáneamente o no tiene que ver con el tiempo.
Me cuesta captar que hay dos cosas. ¿Qué dos cosas? Me dieron un ejemplo que yo estaba en primer grado y ahora en cuarto grado. Entonces el niño que estaba en primer grado todavía está dentro mío. Pero ¿qué significa? Yo me miro, yo estoy en el cuarto grado. Rav dice que vos en el cuarto grado en que te encontrás podés vestirte en el niño del primer grado. Digamos, explicarle algo al niño del primer grado. Vos podés sentirte, achicarte a su grado del primer grado y explicarle. Está bien. Entonces, pregunta. Entonces, Sag de las 10 Sefirot de Rosh está en esa división de la que hablamos. Es decir, en su estado de desarrollo, en su agregado, en todo este desarrollo. Rav, tenemos el Parzuf de Sag y después vienen todo tipo de fenómenos, resultados de Sag, llamados las ramas de Sag. Y a través de estas ramas, él reparte a todos los parzufim que están abajo. Pregunta, ese es el estado del sistema, ¿no es que hay otro universo paralelo con un estado menos desarrollado? A veces, ¿pero qué estás fantaseando? No. No tenemos más de lo que nosotros estamos aprendiendo. Es decir, hay más fenómenos que ahora nosotros no aprendemos, los vamos a aprender después. Baal HaSulam ni siquiera explica ni los toca qué son los mundos de las Klipot. Eso lo vamos a aprender en el libro de Etz Haim mismo. Pero eso es después que terminemos más o menos con los mundos de Abia. Eso no entra en nuestro curso actual. Tampoco en los secretos de Baal HaSulam, casi que no aparece. Pero hay muchas cosas interesantes ahí. Que sin eso no se puede entender cómo eso actúa sobre nosotros en total. Él no lo quiso explicar ni tocar esos temas, no quería que nosotros nos incluyamos de eso demasiado. Y yo lo aprendí con Rabash, pero también muy poco, no suficiente. Yo quería más y él dijo también después. Si el maestro dice después, entonces no hay lo que decir. ¿De quién vas a recibir? Si no es del maestro. Italia 4. Rav, alla domanda delle donne alla quale tu hai risposto che il Rosh non si frammenta, poi hai anche... De la pregunta de las mujeres, usted dijo que el Rosh no se rompe, sino que la intención con el fin de recibir fue que se rompió. Usted dijo que el Rosh se anula. ¿Qué se anula? ¿Ante nuestra naturaleza? ¿Ante la intención con el fin de recibir? ¿Qué significa? Claro. Los Kelim tienen la capacidad de constituirse con el masaj y pararse, establecerse con el fin de otorgar. Y a veces sucede que se pierde el masaj por medio de todo tipo de influencias de arriba, del Creador. Entonces así existen, así se extienden. Y hay Kelim que pierden todavía más sus pantallas de acuerdo a su deseo, que eso se llama la ruptura. Acá hay Kelim que después de la ruptura quieren permanecer en la forma de la ruptura y quieren extenderse otros kelim y corromperlos, que eso ya es la cáscara, y otros, todo tipo de divisiones. Entonces, ¿qué es lo que estás preguntando exactamente? Porque acá hay un mar de cosas. Allora, io precisamente sto domandando, quando tu hai detto che... Precisamente estoy preguntando que cuando usted dijo que el Rosh no se rompe, sino que se anula,
Cuando si annulla al desiderio di Es el guf que se rompe. in cui il guf si frammenta. Questo è il significato? כן. ראש לא נשבר. Rabbi dice, el Rosh no se rompe. ראש מתקלקל. Rosh no se rompe solo el guf, הם התקלקלו, porque sus pensamientos se corrompieron, por eso el guf אותם אורות en que se encuentra son esas mismas luces que מקבלים אותם ahora las vasijas los reciben con el fin de recibir, y eso es lo que se rompe. כמו Como שאמרנו בעולם Como aprendimos en el mundo de Nikudim, ששם היה ראש, que ahí había Rosh, el Rosh de Sag, ¿sí? ואחר כך בראש Y של después אבא ואמא en el Rosh de Abba Veima, היו זיווגים, que habían Zivugim y su guf אבל ראש לא se rompe, pero el Rosh no se rompe. גם כן אפילו כתוב Incluso está escrito que איפה שנמצא האדם הראשון, קבור האדם הראשון, ששם donde está Adam Rishon, donde se encuentra enterrado ahí, עם אברהם ושרה, como si fuera en la cueva de Machpelah junto con Abraham y Sarah, האדם הראשון. ahí está el Rosh de Adam Rishon. זה ודאי שאנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. Por supuesto, no estamos hablando de lo que está ahí, lo que está sucediendo de verdad. Yo no les digo a los arqueólogos que vayan y que busquen, הראש sino que la intención es que el Rosh no se rompe. ויש בפועל. Hay algo que está זה נשבר, en potencia y algo que está de hecho. זה רק Lo que es de hecho se rompe y lo que está en potencia, eso התקלקל לתיקונים. se arruina y llega a correcciones. Grazie, Rav. בסדר. טורונטו 2. Toronto 2. רב, יש לי שאלה. שהוא אומר, Ahora tengo una pregunta. Cuando él dice restricción de Nei, ¿está hablando de la segunda restricción o eso es por encima de Tabur? על איזה צמצום הוא מדבר כאן אני לא יודע, אבל כנראה ש... No sé qué restricción habla, pareciera que está hablando de la restricción común. כי הוא כותב פה, Que él dice, aquí después de la restricción de Nei, כן. revisen, restricción de Nei es la segunda restricción. שקרה בנקודה... Es la restricción que sucedió en Nekudot de Sag. עוד משהו רציתי לשאול אותך, שערות רשע ושערות דיקנה, זה תוצאה של Seagot Reisha y Seagot Dikna נקודות דסק בראש דסק? אני מתכוון... es el ascenso de Nekudot de Sag a Rosh de Sag. Yo me refiero de forma interna, me es difícil explicar lo que quiero preguntar. אנחנו עוד נלמד. Rabbi dice, Seagot Reisha y Seagot Dikna, זה ממילא סוער, cabello כיסרון, es de la palabra soer, sear, soer, מאוד רוצה que es algo לממש. viene de la palabra carencia, que quiere concretar y no puede. Por eso tenemos los cabellos del Rosh, la cabeza, y los cabellos de la barba, Zakan. De Nikvei Enaim para arriba se llama Rosh, זה מין la cabeza, תיקונים. y de Nikvei Enaim para abajo es de la barba. שערות מתגלים. Son correcciones, סוער. אבל aunque eso llega de las carencias que Seagot, viene la palabra de Soer, algo que es tormentoso. ראש יותר לנשים, שערות זה Nosotros vamos a aprender de eso también, porque las mujeres tienen más תוצאות. cabellos en la cabeza y los hombres en la barba. Estos ya son resultados de eso. בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, אפשר לתרגם את מה שאנחנו לומדים לתוך הרגשה גשמית? ¿Acaso podemos traducir lo que estamos aprendiendo dentro de nuestra sensación corporal? Rabbi dice, no y no conviene. No conviene hacerlo, de lo contrario se va a hacer una confusión. Van a empezar a materializar de lo que se trata de discernimientos espirituales. כן, בבקשה. בראש זה רק Pregunta. שורשים של כלים. בגוף זה Está claro que el Rosh son raíces de Kelim y el Guf son Kelim verdaderos. להרגיש מה שוני, מה זה ¿Se puede entender cuál es la diferencia
de las raíces de las verdaderos Kelim, digamos, que son Rosh son como nuestros pensamientos y el Guf es acciones que hacemos. Dice en potencia y de hecho. Pregunta, ¿el Guf tiene que ver con los sentimientos? Dice sí, ejecutarlo de hecho. Sí, bueno, Petah Tikva 19. Buen día, Rab, buen día, amigos. Usted dijo que el Parzuf espiritual está constituido de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Rab dice, no me acuerdo lo que dije. Usted dijo que la luz de Hasadim y la luz de Jochma. Que la luz de Hasadim puede bajar debajo de Parsa y la luz de Jochma no. ¿Cuál es el motivo? Dice, debajo de Parsa hay un enorme deseo de recibir. Desde Rosh de Galgalta hasta el Sium de Galgalta, acá tenés Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, que se divide todo esto de acuerdo a los deseos. Hasta el Tabur de Galgalta es Keter Jochma Bina, 0, 1 y parte de 2. O, digamos, Shoresh Aleph Bet. Y debajo de Tabur de Galgalta es Gimel Dalet. Los deseos de recibir, que ahí está prohibido que se expanda la luz de Jochma. Lo recibirían de inmediato con el fin de recibir. Pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acaso tenemos que conectar la luz de Jochma y luz de Hasadim? ¿O que cada uno vive de por sí? Rab dice, vos tenés que conectarte con los amigos y todo el tiempo pensar en el beneficio de los amigos. Y ahí, entonces, dentro de esos deseos y discernimientos vas a poder revelar al Creador. Pregunta, entonces, ¿la luz de Jochma se suma con la luz de Hasadim? Dice, sí, por supuesto. Pregunta, ¿qué? ¿En la conexión entre ellos? Dice, sí. ¿Y eso es debajo de Parsa? Dice, sí. Usted empezó la clase con algo que yo siempre escucho, que es Mati y lo Mati. Rabbi dice, no, Mati y lo Mati, no hablamos de eso, eso es difícil, eso lo vamos a aprender después. Gilad, no tengo tiempo, yo tengo que alcanzar mucho. ¿Qué quieren ahí? Acá hay preguntas en la sala, si usted quiere. Rabbi, si son las personas que siempre les gusta preguntar, entonces no. Yo lo digo seriamente. Hay personas que llegan a la clase y tienen que preguntar. ¿Dónde están? Bueno, está Dudi, Dror y Yosef quieren preguntar. ¿Qué Yosef? Yo soy de los que preguntan en general. ¿Quiere preguntar, Rab? Cuando en Rosh está el Guf de Rosh, ¿cuál es la diferencia entre el Rosh que no tiene Guf y el Rosh que tiene Guf? ¿Cuál es el propósito del Guf? Rab dice, lo que hay en Rosh se expande, propaga en el Guf. El Guf es la salida, de hecho. ¿Qué es Guf de Rosh? Guf de Rosh es que vos tenés Galgalta de Naim y Ahab. Entonces Ahab de Rosh también a veces lo leemos como que es Guf. Adelante, ¿quién más está ahí? Dudi. Pregunta a la decena. Si la luz de Hasadim puede aparecer en todos lados, entonces, ¿qué tenemos que desear? Que venga a nosotros la luz de Hasadim. Rabbi dice que nosotros no queremos recibir nada. Entonces nos encontramos en vasijas de otorgamiento. Y luz de Hasadim puede llenar estas vasijas. ¿Está claro? Usted explicó antes que yo para rechazar algo lo quiero sostener. Pero ¿cómo puedo sostener eso y cómo me cuido de no recibirlo? Revise la pantalla, el masaj. Masaj para no recibir. Este es el límite de la parsá, que vos podés sostener, pero que está como si fuera
en ti y no está en ti, que vos no lo recibís. Pregunta, ¿qué es lo que hace que el masaje que yo no reciba el sabor? A veces son vasijas de otorgamiento que pueden sostener lo que vos tenés en la mano, pero vos no lo transmitís para vos mismo, no lo recibís. Pregunte, ¿qué es lo que hace que esto sea recibir con el fin de otorgar? Dice, estos son más correcciones, acciones que tenés que hacer, que agregar. Porque primero tenés que capacitar las vasijas que puedan recibir con el fin de otorgar y realmente pesar y medir cuánto podés recibir con el fin de otorgar. Esto ya es una acción. Nosotros, Gilad, pasamos a la próxima parte de la clase. Bueno, pasemos.